Saludos país, saludos mundo. Aquí en su espacio Voz para el Cambio. Alfonso Torres Ulloa, en el ombligo de la semana. Hoy es miércoles. Tiempo de hablar inicialmente con la maestra Paula Xiomara Méndez de temas que tienen que ver con la educación y el comportamiento ciudadano y lo que con frecuencia se presenta en las aulas. Bueno, ahí llegó la maestra. Es tiempo de yo hacer silencio. Saludo, maestra. Saludos, saludos. ¿Cómo está usted, mi querido don Alfonso? Todavía bien, estoy vivo. Qué Todavía. bueno, qué bueno. Me alegro verle bien. Y tomando agua porque ya tomé café temprano. Como tiene que ser. Agua es necesario, muy necesario. En estos días mucho más por las temperaturas tan altas que hay. Está indicada no solamente para sobrellevar el calor que puede ponernos en riesgo, sino también para mantener una vida saludable. Maestra, ¿y usted Así que no es cree que a las 6 de la mañana es mejor un café con pan? No, digo yo. No, no es mejor. Si usted lo va a tomar como una opción para desayunar, es mejor. Pero si era como lo usábamos antes en mi pueblo, en mi campo de Neiva, en el Botado, ese café con pan era previo al desayuno, no contaba. Por lo tanto, constituye un exceso de carbohidratos. Que bueno, para muchachos antes no importaba, porque no era como los muchachos de ahora, que están todo el tiempo sentados con un móvil o sentados con una computadora. Los muchachos antes andábamos corriendo, andábamos jugando y era ejercitándonos, moviéndonos. Era distinto, se nos podía dar ese pan con café y luego nuestro desayuno y no pasaba nada. Bueno, maestra, yo me río porque en el 2010 Juan Francisco me secuestró y me llevó al médico y ese médico me prohibió el café con pan y esa cosa. Fui a otro médico y me dijo, el café no hace daño, sigue con tu café con pan, no hay problema. Porque frente a un café con pan yo me sigo comportando como un muchacho, maestra, yo me lo disfruto. A las 6 de la mañana estoy enfracado con ese café con pan, maestra. Ese café con pan a mí también me vuelve loca. Realmente un café con pan seduce, don Alfonso, seduce. Porque por lo menos a mí me lleva a esa época de niñez donde fui muy feliz, rodeada de mi familia, en ese verde de mi campo, en ese perseguir mariposas, en ese chequear a los pajaritos, en ese jugar a las casitas cuando jugábamos a las casitas, que yo no sé si usted sabe qué es, pero son 12 huequitos, 6 en un lado y en otro que hacíamos. Claro que sí, mis tres hermanas jugaban a la casita, claro que sí, y con su muñeca. Mira, a Y usted le con la, brotó la de la poesía. Juan Francisco tiene razón. Él me dijo, Alfonso, la maestra Paula es una educadora y ella vive todo esto, la comunicación, pero en el fondo ella es más poeta que maestra, solo que ella no ha despertado la poesía, o la poesía no la ha despertado. Tiene razón, don Juan Francisco. Maestra, mira, hay un tema interesante en la prensa de hoy. Salud mental en las escuelas. ¿Cómo se abordan estas situaciones actualmente? Y hay datos ahí que me llaman mucho la atención. Las estadísticas mundiales, 1 de cada 7 jóvenes entre 9 y 19 años tiene problemas de salud mental. Esto es preocupante. esto es muy preocupante. Realmente lo comentan los diarios de nuestro país y debería ser un tema que esté para discusión del ministerio, para discusión de nuestro país, como una forma de dar respuesta a esa problemática que al final, si 1 de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece un trastorno mental, yo pienso que es posible que se estén quedando cortos. Yo, por lo que uno ve alrededor, yo no me gusta dudar de las estadísticas, pero fíjese que, bueno, realmente, tal vez a lo que yo me refiero es más un problema de salud mental que de un trastorno mental como tal, porque ya de hablar de un trastorno es hablar de un problema diagnosticado que se sale de la cotidianidad. Así que a lo mejor sí.
porque lo que se llama salud mental, que debe ser una prioridad, debe estar entre las políticas que rijan lo que es cualquier país. Y nosotros tenemos una situación muy grave, y es que va en detrimento un poco todo lo que tiene que ver con la salud, no solamente física, que generalmente los seguros y todo cubrían muy bien toda la salud física, sobre todo si estabas asegurado de forma privada, y uno ve que cada día es más difícil porque cada día hay que hacer más pagos, cada vez es más costoso todo, ya no hay esto de hospital público, ya tenemos muy poca, bueno, que todo va decayendo a un estado tal en el cual nosotros no tenemos, lo que vamos viendo es como un deterioro, incluso en lo que antes estaba como dado por hecho. Entonces, ahora uno pedir ahora y necesitar y esperar que se incluya la salud mental para que se aborde de forma integral como tiene que hacerse, yo realmente que no tengo muchas esperanzas, sobre todo por lo que está pasando con los casos que uno tiene alrededor. Ahora mismo con una hermana mía que ha estado enferma, todo lo que se ha tenido que pagar, teniendo supuestamente un buen seguro, donde es una enfermedad que debió haberle cubierto todo, uno dice, y entonces, antes no era así, don Alfonso, a eso me refiero, de que tú tienes que hacerte una cirugía que no es de elección, que es de emergencia, y que tengas primero que ir para que un seguro la autorice antes de ingresarte. Porque si el médico decide que te tiene que ingresar y te tiene que operar, se arriesga que el seguro no le pague. Y eso es una patología que siempre había estado cubierta, que vamos disminuyendo el nivel de servicios y aumentando las cantidades de pago que se están realizando. Entonces, cuando yo pienso en lo que es la salud mental, que tradicionalmente en nuestro país no se aborda como algo integral del ser humano, es como algo que lo dejamos ahí, el que quiera que lo haga por su lado, pero realmente no tenemos suficientes psicólogos ni psiquiatras, de hecho la mayoría de ellos trabajan y no aceptan seguros médicos, y sus consultas son extremadamente caras. Entonces hay una situación muy grave porque además los orientadores están colapsados en los centros, en las escuelas, porque los orientadores tienen que atender una población que está por encima de sus capacidades si quisieran realmente dar una atención como debería darse. En una escuela, el profesor es la primera persona que va a detectar alguna necesidad de una atención, y luego ese profesor, el docente, lo pasa al orientador. En cada escuela debe haber entonces un equipo que consista no solo en un orientador, sino varios, y que esos orientadores tengan un psicólogo, un psiquiatra que les apoye para que se puedan gestionar estos temas. Porque realmente eh, es muy ahora mismo, y más ahora donde con tantas informaciones tenemos tantas posibilidades de que los adolescentes estén persiguiendo sueños que no deberían, o encarrilándose en los caminos donde uno sabe que no van a llegar a buen puerto. Entonces hay tantas cosas. eh, yo le digo, don Alfonso, porque en aquel momento donde nosotros nos criamos, la sociedad entera contribuía con la formación del joven. En aquel momento, hace unas décadas atrás, se contribuía, toda la sociedad contribuía, los vecinos contribuían, toda la escuela estaba apoyada, la sociedad y la escuela estaban juntas como un frente unido para el joven.
Ahora no está pasando eso. Ahora está pasando, hay una disgregación que es notoria. A veces ni siquiera la misma escuela está toda en conjunto, unida para ese joven, porque hay un docente que está mirando mucho lo suyo y que a veces en el recreo no se siente responsable de llamar la atención a aquel estudiante porque no es suyo. O el docente se siente docente mientras está en el aula. No se siente un docente 24 horas como, no, como eran nuestros docentes, que estaban como siempre al servicio. Pero los vecinos no se sienten en confianza de llamarle la atención al hijo de la vecina, porque hay un problema. O en la casa el papá es el que decide y la mamá no. Entonces, esa disgregación antes cualquier vecino podía llamarte la atención y que te llamara la atención y hasta una pela te podía dar. No es que estuviera bien, porque bueno, ya sabemos lo que es el castigo y demás, pero había unas reglas implícitas de debes portarte bien porque cualquier adulto puede corregirte. Ahora no. Ahora a lo mejor el padre o la madre. ¿Y cuántas horas al día están esas personas de autoridad frente a ese joven? Todas estas cosas hacen necesaria, ahora más que nunca, que ese joven sea atendido de forma integral por un equipo que ayude a encauzar su conducta. Y fíjese, aunque nosotros no lo creamos, todos deberíamos en algún momento tener una conversación con un psicólogo o con un psiquiatra. Todos. Porque aunque nosotros, hay muchas cosas que nos enseñan, como a ser padre, como a las relaciones interpersonales, son muy delicadas. En ocasiones uno cree que es muy obvio y a veces las cosas no son tan obvias para ellos. Uno a veces cree, por ejemplo, con los hijos, que los hijos saben evidentemente que uno los ama y no es verdad. Los hijos no lo saben. A veces uno cree que está haciendo todo para que ellos se den cuenta. Sin embargo, para ellos no es seguro. Para ellos no es tan evidente. Hay que decírselo textual con palabras. Y hay que decirle tal cosa que hice por ti es porque te quiero. A veces también los docentes. Entonces, ahora más que nunca es necesario intervenciones, don Alfonso, porque hay muchísimas cosas fuera que están interviniendo en lo que estamos haciendo en la crianza, en lo que estamos haciendo en la escuela. Entonces, es necesario que el tema de salud mental se aborde, porque se debe promover un equilibrio correcto entre bienestar emocional, el bienestar psicológico, permitiendo que la comunidad educativa pueda desarrollarse plenamente, para que los jóvenes puedan desarrollarse completamente en el entorno en el que están. Deben adaptarse correctamente al entorno. Y algunas situaciones pueden generar que ese joven que pudo haber sido un buen profesional, pues se vuelva un ser completamente antisocial. Mira, este es un tema interesante, maestra. Podrá decirse hoy que esta sociedad no es la de ayer. Y es verdad. Ayer era una sociedad donde todos nos conocíamos, de alguna manera todos nos sentíamos familia, cercanos al otro. El sentido del vecino funcionaba, pero también había mucho más respeto. No es que no existiera un desajustado social, lo había. En la sociedad humana eso siempre va a estar. Pero hoy las cosas tienen un rumbo distinto. Naturalmente, para mí el maestro de hoy no es el de ayer. Pero la sociedad también era distinta. Yo quiero poner eso ahí. Pero mire, aquí donde vivo, cuando yo llegué aquí en el 2005, había una familia con una muchacha que ya tenía 11 años y el varoncito tendría 5 o 6. El varoncito con un comportamiento muy desajustado. Algunos vecinos le decían algo al vecino, al papá y a la mamá del muchachito, y no hacían caso nunca.
Pues aquel muchachito a los 14 años ya estaba en la azotea fumando marihuana. Y después terminó siendo un travieso y ahí anda. Ya no vive aquí, pero son las cosas que pasan. En días pasados había una molestia de tocar el timbre. Una vez que yo llego, en un momento que yo llego, tocan el timbre y veo quién es y comunico en el chat del grupo, porque ahora todo es las redes y el WhatsApp y la cosa. Digo, vi a el muchachito de tal apartamento y aquella señora joven, la madre, que yo no sé si no hemos visto personalmente, yo creo que no, pero soltó rayos y centellas por ahí. Entonces son esas cosas que pasan. Ya la gente tiene miedo, no llamar la atención al muchacho, sino comunicarle al padre de una situación, porque el padre viene, o la madre, viene como fiera. Mira ahora lo que está pasando con este muchacho, el pelotero Wander Franco, que los padres, el papá, le pidió a la policía que lo buscara y se lo entregara para llevarlo a un centro de salud mental. Un muchacho que tiene contrato millonario, un gran prospecto del béisbol, que si se ajusta mentalmente, si no viene de estos problemas que ha tenido con la muchacha en Puerto Plata, después otro incidente en San Juan de la Maguana, y ahora que el papá tenga que pedir a la policía que lo salga a buscar para llevarlo a un centro de salud, este muchacho podía ser un pelotero que con futuro de ser un salón de la fama y luego en 3 o 4 años más tener un contrato millonario en cientos y cientos de millones de dólares. Quizá no tanto como Juan Soto, pero aproximándosele porque es un talento. Sin embargo, ahí está con el problema de salud mental. Su tiempo casi se acaba, maestra. No sé cómo anda usted hoy, pero le quedan todavía ahí 8 minutos. Bueno, aprovecharlos, don Alfonso, aprovecharlo para recalcar una cosa importante, y es que con respecto al tema que estamos tratando, que es la línea que lleva usted de conversación también, es necesario que los padres sepan que la escuela es un lugar que debe ser un lugar seguro. Eso tiene que proveerlo el centro, tiene que proveerlo en la dirección del centro. Y recalcar una cosa importante, los docentes son los primeros, por eso es tan importante un docente capacitado y comprometido. Son los primeros, los docentes, los que tienen que detectar los primeros signos de alarma en los estudiantes. Porque esto, si un estudiante presenta situaciones que pueden afectar su desarrollo emocional, pues necesariamente tiene que incluir en un protocolo para que un protocolo que hay de apoyo para que está en el Ministerio de Educación, que es un protocolo para la red de apoyo al Centro de Apoyo Psicoemocional, CAPEM le dicen. Y funciona perfectamente en algunas escuelas, en otras no tanto. Y eso entonces es un problema, ¿verdad? Pero por eso siempre hemos dicho aquí que es muy importante quien dirige, porque quien dirige tiene claras cuáles son sus funciones y entonces tiene claro quiénes son las personas que tienen que estar colocando, liderando cada uno de los aspectos importantes. Entonces, los docentes deben ser los primeros en detectar señales de alerta en los estudiantes, como el retraimiento social, irritabilidad, que pueden tener irritabilidad inusual. Usted ve a un estudiante que generalmente no es tan necio, pero que últimamente lo está, dice, ¿qué le está pasando? Un estudiante que es muy de compartir y de repente está en su ladito, está desmotivado, no se concentra. Uno lo sabe, porque realmente uno puede reconocer qué le pasa. Él no es así. Entonces, los primeros, por eso es tan importante un docente. Los primeros son los estudiantes. Esos estudiantes, entonces, que detectan los docentes, son entonces luego lo próximo es la orientación. Que el servicio de orientación, por eso también es vital. Debe haber entonces, debe brindar apoyo emocional. Entonces, ese acompañamiento que permita que el estudiante pueda desahogarse, ¿verdad? Para que puedan ser un apoyo. Si todo eso falla, entonces hay que ir a la familia. ¿Eh?
los padres, hay que comunicar a los padres y de todos modos hay que comunicárselo a los padres, pero lo primero que se hace es eso, se intenta solucionar el problema. Ahora, a veces los padres o tutores no son receptivos y entonces ahí el centro educativo tiene que buscar otras vías, siempre respetando los protocolos legales, pero tiene que buscar otras vías, porque usted o hace frente al problema o lo abandona. Entonces, y no debe ser. Hay muchos centros educativos, sobre todo privados, que expulsan a los estudiantes, sobre todo cuando los padres no son receptivos ante este tipo de cosas, porque este tipo de estudiantes generalmente impide el desenvolvimiento de las actividades del aula. Entonces, eso hay que prestarle atención, don Alfonso. Siempre en un grupo de adolescentes habrá uno que tendrá un comportamiento con cierto nivel de excentricidad, de llamar la atención. Eso es normal, pero ahí debe estar puesta la mirada del profesor para acompañarlo y saber corregirlo. Eso es una cosa importante, porque yo recuerdo en Dajabón, yo estaba en el Liceo Manuel Arturo Machado, en primer grado, en primero bachillerato, como se llamaba, y en un receso yo me senté detrás, que hay unos armarios donde se podían meter cosas, pero que no se usaban, y uno se sentaba ahí. Entonces yo, con los talones de los dos pies, empecé a darle cosas de muchacho, quizás inconscientemente. Bueno, yo era un adolescente, estaba ya en primero bachillerato, tenía 15 años, empecé a darle con los pies. Y una maestra, Carmen Dimna Evangelista, era una de mis maestras, una gran maestra, hoy un liceo lleva su nombre, se acercó a mí en ese momento, fue hasta el fondo del salón, desde el aula, y me corrigió, me dijo que debíamos cuidarlo porque esa aula era de todo, como lo era el plantel, que hoy yo estaba en clase y mañana vendrían otros jóvenes. Y me dio una lección con mucha tranquilidad. Sí, tuvo el don de la maestra para corregirme. No me llamó la atención groseramente, ni delante de los muchachos. Fue y habló conmigo en privado. Y para mí aquello fue una gran lección que todavía lo recuerdo. Ella no aprovechó en el aula ya con todos los estudiantes para llamar la atención. No. Ella fue donde yo estaba, era en un receso. Esos recesos de 10 minutos que se daban antes entre clase y clase. Y yo aprendí la lección. La aprendí. Porque ella me habló con buenos modales, me habló de los estudiantes que vendrían después de nosotros. Y que eso era propiedad de todo, de la sociedad. Que yo no tenía por qué contribuir a destruirla. Que esos golpecitos lentos iban ahí afectando esa parte de la estructura o de la infraestructura del aula. Bueno, son cosas que uno aprende, maestra, con los maestros. Los maestros que saben ejercer el oficio de la enseñanza. Porque no solo se enseña cuando está delante de la pizarra, con la tiza y el borrador, también se enseña con esa práctica diaria y con el propio comportamiento. El alumno, el estudiante, el muchacho, el adolescente, vea a su maestra o a su maestro con un comportamiento correcto, con un lenguaje correcto, y que cuando se encuentran en la calle o en el vecindario, también tiene una actitud correcta. Es decir, porque la maestra tiene que enseñar siempre. Digo maestra, digo maestro. Porque cuando yo digo maestra, estoy incluyendo a los maestros. Adiós, maestra. Es tiempo de Aristóteles Poncerrate y don Bienvenido es Charboy. Pausamos, Natanael. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.